¿Qué es el método de Gauss-Seidel? Esta es una técnica interactiva para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Esta llega a ser útil en análisis de elementos que sean finitos, en ingeniería estructural y dinámica de fluidos computacionales. ¿Cómo funciona? Primero, despejamos las ecuaciones del sistema. Esto quiere decir que en la primera ecuación se despeja el valor de x1, en la segunda ecuación x2, en la tercera ecuación x3, y así se sigue el proceso. Posteriormente comienza con una solución inicial de la solución. En pocas palabras, esto quiere decir que al primer despeje que se hizo de x1 se sustituyen los valores de x2 y x3 por 0, ya que es más conveniente para encontrar los valores de x2 y x3. Ya obteniendo ese valor final de x1, se sustituye en la segunda ecuación y x3 se sustituye por 0. Y así se obtiene el valor de x2. Ya obteniendo esos dos valores de x1 y x2, se sustituyen en la tercera ecuación y se obtiene el valor de x3. Y ya por último se repite el proceso hasta que la solución se estabilice. Esto quiere decir que ya teniendo esos tres valores, se sustituyen otra vez en la primera ecuación con el primer despeje que se había hecho. Después ese resultado se sustituye en la segunda ecuación como se había hecho anteriormente, y ese resultado se sustituye en la tercer despeje que habíamos hecho, y así se sigue ese proceso hasta que se encuentre la solución. Aquí pusimos un ejemplo el cual explica de manera más detallada y clara el proceso que se sigue. Supongamos que deseamos encontrar la solución a un sistema de ecuaciones de 3×3 al cual deseamos encontrar los valores de sus tres incógnitas. Y como lo muestra la imagen, pues eso se puede decir que es una matriz de 3×3. Como lo mencioné anteriormente, primero se hace el despeje de las ecuaciones, que como lo muestra la imagen, se despeja x1, x2 y x3 en las ecuaciones. Después sigue la suposición inicial de la solución, que por poner aquí el ejemplo como lo muestra la imagen, se queda el valor de x1 y el valor de x2 y x3 es sustituido por 0. Ya después pues se hace la sustitución en las demás ecuaciones y se sigue con el proceso. Después vamos a hablar de convergencia y divergencia de Gauss-Seidel. En el uso de este método para los sistemas de ecuaciones contamos con un sistema de convergencia constante, pero en vez de algunas ecuaciones, esta tenderá a divergir. Para poder asegurarnos de que este método funcionará, debemos de considerar que nuestra diagonal principal debe ser dominante. Esto quiere decir que los valores absolutos de sus verticales como horizontales deberán ser menores a los valores en su escogido, que sería la posición 11, 22, 33, etc. Claro que sin contemplar los resultados de las ecuaciones, es decir, que aquellos no están acompañados por alguna incógnita. Algunas ventajas es la convergencia rápida para sistemas de ecuaciones bien condicionados y especialmente matrices diagonales
que sean dominantes, el método puede convergir rápidamente. Otra ventaja es la simplicidad. Esto quiere decir que es fácil de implementar y no requiere almacenamiento de memoria cuando se utilizan grandes matrices. Como tercera ventaja tenemos que es interactivo. Esto quiere decir que es ideal para grandes sistemas de ecuaciones donde los métodos directos, como la eliminación gaussiana, no tienen un impacto por el consumo de memoria y tiempo. Algunas desventajas podrían ser que es la convergencia, que no siempre convergen, especialmente si la matriz no es diagonalmente dominante. Otra desventaja es que tiene dependencia de valores iniciales. Esto quiere decir que la velocidad y el éxito de la convergencia pueden depender fuertemente de las suposiciones iniciales. Y otra que es computacionalmente costoso. Esto puede requerir muchas interacciones para alcanzar una solución precisa, especialmente en comparación con métodos directos en sistemas más pequeños. Por último, lo que haremos será revisar un código, el cual nos ayuda a revisar las matrices. En este caso será de 3x3, que sería nuestro sistema de ecuaciones con nuestros resultados. Como primera parte tenemos la ventana principal, que es pues básicamente la creación de la ventana, igual del espacio de trabajo, que sería el espacio que trabajaremos y en el que se presentarán nuestras opciones. Luego después tenemos las entradas del botón. Aquí estaremos valorando que las entradas de valor del botón sean totalmente adecuadas, es decir, que el usuario haya metido datos correctos y válidos para que este funcione. Iniciaremos las iteraciones en 0, le daremos un valor inicial a nuestras variables, más bien a nuestras incógnitas, que sería de 0. Y lo que haremos aquí, este como tal ya es el método, ya está la ecuación despejada, y lo que hará es que en cada una de las ecuaciones irá sustituyendo el valor por el valor nuevo que obtendremos. Luego, después de esto, calcularemos el error, que será el error que sea menor al que nos ingresó el usuario, es decir, al que le pide, si pide 0.01, 0.5 o 1% de error. Mientras sea menor, entonces ¿qué pasará? Esto se romperá en el break que aparece aquí abajo. Pero antes de que se rompa, en la tabla que tendremos mostrará la iteración, lo que es la X actual, el error actual en X, en Y y en Z, igual en todas, y sumará una iteración cada vez que se realice esto. También tenemos la actualización de los valores. En dado caso de que no se cumpla que nuestro error sea menor, pues los valores obtenidos serán los valores nuevos que serán ingresados nuevamente para repetir el ciclo en el ciclo while, básicamente. Una vez que salga del ciclo, es decir, que ya tengamos los errores totalmente correctos o dentro de nuestros parámetros, lo que hará será imprimir los valores que se quedaron al final con un total de 9 dígitos después del punto decimal. Esto básicamente son las etiquetas, o es decir, las letras, el texto que se mostrará en nuestra pantalla, todos los caracteres que tendremos. Aquí tenemos los espacios de nuestras entradas, es decir, los datos que nos ingresará el usuario. Aquí lo que tenemos también son las entradas, pero las de los resultados. Es decir, estas entradas son las que tendremos como los resultados ya fuera de la matriz, que sería de 3x3. Aquí también tenemos una entrada que es el error permitido, es decir, el error que nuestro usuario ingresará y con el que trabajaremos. Aquí tenemos para la tabla para mostrar las iteraciones, es decir, cada iteración y cada uno de los resultados obtenidos será mostrado en una tabla gracias a esta parte de aquí. También tenemos aquí los resultados finales, es decir, aquí nos marcaría básicamente el espacio donde se colocaría el resultado ya final de cada una de las ecuaciones, que sería x, y, z, x1, x2, x3, como se le quiera denominar. Y para esta última parte lo que tenemos es el botón, básicamente cuándo se activará y cómo se llama. Y aquí explicamos el método de Gauss-Seidel. Y bueno, una vez ya explicado este código, lo que haremos será hacer una pequeña demostración de cómo es que funciona. Principalmente, por ejemplo, aquí vemos al ejecutarlo, se nos abre la ventana secundaria, que aquí ya es donde vamos a trabajar. Aquí la colocamos a un lado para que no nos estorbe y la abrimos con esta. La vamos a expandir para alcanzar a ver.
Esta es una ecuación que viene en el libro y que ya viene de ejemplo. Por ejemplo, aquí pondremos el error, que lo queremos de 0.01%, y acomodamos los datos como vienen en nuestra matriz o como vienen en el libro, que sería 3, aquí sería menos 0.1, menos 0.2, 0.1, 7 positivo, 0.3, menos 0.2, 2, 10, menos 0.3, aquí sería 7.85, menos 19.3, y aquí 71.4. Una vez que ya le dimos los valores, por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es expandirlo otra vez, el botón básicamente ya para que nos dé los resultados. Nos da los resultados finales ya con el error del 0.01%. En el caso de X, nos da un valor de 3 con ya despreciable de 0.000352. El valor de Y también pues es básicamente despreciable, y el de Z también es básicamente despreciable. Aquí, como pueden ver, pues es la tabla de iteraciones que solamente se cumplió en las 4 iteraciones primeras. Ya de aquí nuestro error salió del admitido, es decir, ya no superaba el 0.01. El más grande error que tenemos aquí es de 0.001, que pues básicamente ya no es nada, y como tal son los ejercicios que tienen que venir en el libro. Por ejemplo, al compararlos, tenemos acá que los resultados que obtuvieron en el libro es 2.99, 2.49 y 7.200 y algo. Y pues vemos que ya es muy aproximado, y como tal ya cumple el error con un diferente porcentaje, pero es bastante similar.